Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Buenas noches, amigas y amigos. Ecuador se apresta en las próximas horas a vivir un momento histórico inédito en la vida política del país. Mañana, 24 de mayo, Ecuador escribirá una página inédita en su historia política republicana. Sí, puro. Rafael Correa, economista de 50 años de edad, juramentará en el acto de toma de posesión de mando ante 3 mujeres jóvenes que lideran la Asamblea Nacional del Ecuador. 6 años consecutivos de recuperación de lo público. Permitió disminuir la deuda externa, fortalecer a las funciones del Estado y devolverle al pueblo la esperanza de un mejor país. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer. ¿Qué deberá priorizar el gobierno de Rafael Correa en su nuevo periodo? ¿Será más importante la inversión en tecnología, la productividad o lo social? ¿Cómo se implementará la nueva matriz productiva que propone el mandatario? Conózcalo enseguida en Perspectiva 7. Gracias por acompañarnos. Doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de esta noche. Está el economista Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, fue ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, catedrático de la Flaxo. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Y también a Javier Flores, abogado de profesión, analista, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, analista político también. Gracias a los dos por venir y al público por acompañarnos esta noche, de nuevo en Perspectiva 7. Ya lo decíamos, un momento espléndido, inédito, el que vive en nuestro país, que cabe la reflexión de 2 expertos en temas de política y sociedad. ¿Qué decir? Este es un momento en el cual hay que priorizar ¿qué? Rodolfo, buenas noches. Yo creo que el proyecto político de la Revolución Ciudadana se ha consolidado en estos 6 años. Hay una recuperación de lo público, hay una transformación evidente del Estado, un Estado que focaliza recursos claramente direccionados hacia la construcción de capacidades humanas. Esto ya genera frutos evidentes. Hay logros en reducción de pobreza, reducción de inequidad, una estabilidad macroeconómica, una estabilidad política. Recordemos que en apenas una década antes del 2007 hubo 7 presidentes sin contar con los autoproclamados. Hay una visión de construcción también de una identidad latinoamericana. Yo creo que no solo es un mandato constitucional que está como un principio en nuestra Constitución, sino que hay una voluntad política de construir esa patria grande, que se expresa en el fortalecimiento de organizaciones regionales como UNASUR, CELAC, ALBA, la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional. Pero yo creo que más allá de todo esto hay la recuperación de una identidad ecuatoriana, de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, de tener coherencia programática y política. Antes, recuerda Rodolfo, se esgrimían programas de gobierno que jamás se lo cumplían. El programa de gobierno del año 2006 fue cumplido. Los 2 planes nacionales de desarrollo fueron ejecutados. Hay una constitución que nos arma el pacto de futuro que tenemos como país. Hay un nuevo programa de gobierno que se le presentó a la ciudadanía en enero de este año y está en ciernes del nuevo Plan Nacional por el Buen Vivir. Estos 2 documentos programáticos marcan bien y definen bien la hoja de ruta de futuro. No solo hacia dónde queremos proyectarnos, sino también cuáles son los desafíos de política pública. Por ejemplo, ahí están elementos como ir hacia una verdadera erradicación de la pobreza en el Ecuador, cambiar nuestras formas de producir, lo que técnicamente se llama la matriz productiva, asentar la política pública en el territorio, lograr excelencia en los procesos que se constituyen por parte del Estado y por parte de lo público, es decir, esta idea de que el socialismo no está reñido con los niveles de excelencia y de eficiencia, y finalmente empoderar a la ciudadanía en los procesos de transformación societal. Yo creo que por ahí van los grandes lineamientos de lo que viene en estos próximos 4 años. Y también existe una gran confianza
en que el presidente que va a asumir un nuevo mandato va a hacer las cosas bien. Por eso ha obtenido un respaldo mayoritario. Un presidente que inicia casi como que recién se estrenara en el ejercicio político, pero ya han transcurrido 6 años. ¿Qué está pensando la gente, Javier? Bueno, yo creo que sucede un fenómeno similar al que puede suceder, por ejemplo, con personajes de otras tiendas políticas que, sin embargo, tienen una gran aceptación popular al día de hoy. Yo pienso, por ejemplo, en un alcalde como Nebot, que si bien tiene una idea distinta a Correa, tiene igual una gran aceptación popular. Yo creo que tiene que ver con un fenómeno común. Ambos hacen una importante inversión pública y obras. Luego podemos discutir exactamente otros temas de libertades ciudadanas, etcétera, pero me parece que para mucha gente el tema se resuelve mucho más que una discusión técnica en el simple hecho de ver a una persona que cumple con su palabra. Y esa palabra empeñada, que se ha discutido largamente, por parte de Correa es una persona a la cual le gusta discutir sobre lo que piensa y exponerlo y ser muy claro y ser muy didáctico en todo eso. Yo creo que la gente valora su afán de explicarse y de cumplir con lo que dice. Si él no cumpliera con lo que dice y viviera solo del cuento, en algún punto esta historia tendría un final infeliz. Pero hasta ahora, bueno, un poco lo decía Fander hace un instante, los planes de gobierno se han desarrollado, se han cumplido en muy buena medida. En realidad, yo creo que la visión del ciudadano de a pie, que tal vez no se preocupe tanto en la minucia técnica que discutimos muchas de las personas que estamos acostumbrados a debatir de política, sino que tal vez juzga a partir de elementos más básicos, como podría ser pues el hecho de ver en el terreno cosas que antes pues sencillamente no veían, ¿no? El desarrollo de infraestructuras y el cambio institucional, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota muy sencilla para explicarlo, el registro civil. Sí. Sacar una cédula del 2005 es una experiencia conmovedoramente distinta a la que es sacarla el día de hoy. Conmovedoramente distinta. Me estaba hablando de un escenario en el cual ibas a un lugar donde te perseguían tramitadores, donde las cosas se hacían tarde y mal, donde te ponían el dedo en la pared para quitarte una cosa que te marcaban y de repente tienes un eso trato es lo ahora. Que sopesa la gente en la calle, los servicios concretos, los beneficios que puede encontrar en una sociedad que empieza a funcionar de mejor manera. Yo creo que eso es lo que se refleja ante la sociedad y lo que esta sociedad y sus ciudadanos reflejan a su vez con el voto, esa aceptación de que se han hecho cosas que antes no se habían hecho y que se han hecho de una forma en que antes tampoco se habían hecho. Esto quiero decir con eficacia y planificación. Yo creo que uno de los factores tal vez más diferenciadores que hay, y esto por ejemplo sí lo diferencia al gobierno de Correa del de Nebot, por supuesto, ambos hacen obras y generan aceptación popular, pero por ejemplo es claro que el gobierno de Correa tiene una lógica de planificación y de cumplimiento a través de criterios de eficacia. Y de hecho uno ve el discurso de Correa en las sabatinas y es persistente en el tema de cumplir con una planificación y de satisfacer criterios de eficacia casi que a rajatabla, más rápido, más alto, más fuerte, es casi una olimpiada el cumplimiento eficaz en la función pública, y eso es bastante llamativo porque por lo general eso es lo que ayudaría a que se vean las costuras, y no un funcionario público no estaría seguro de hacer esa apuesta si no estuviera en capacidad de cumplirla. Eso habla, digamos, bastante bien del compromiso que tiene asumido y de la confianza que tiene que puede cumplir lo que promete. Y si uno observa esto, pues la verdad es que en el curso de los tiempos, tanto los planes de trabajo como incluso lo que ofreció en campaña, uno tiene que pensar que todo este proceso se origina de un reclamo, digamos, generalizado de repudio ante una clase política que no estaba respondiendo a las necesidades populares, que tenía una asamblea con el 2% de aceptación. Había una serie de cuestiones que hablaban a las claras de una inestabilidad política, 3 presidentes sacados del poder por subordinaciones populares. O sea, era un escenario bastante conflictivo el que teníamos y hubo una propuesta que se consolidó con un proyecto constitucional. Hay que recordar que cuando Rafael Correa asume la presidencia la primera vez, firma su primer decreto, que es aceptar la presidencia, e inmediatamente no pasa un minuto y firma la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y ahí echa a correr un nuevo proceso, porque la Constitución no es solo un fenómeno jurídico como lo vemos los abogados, es un fenómeno político. Y esa Constitución fue precisamente eso, un caballo de batalla que empezó a generar un cambio. Habría que discutir bastante a profundidad lo que quiere decir esa Constitución en términos de ruptura con constituciones anteriores. Para mí el concepto de buen vivir, por ejemplo, incorporado en esa Constitución, es uno de los 3 momentos de ruptura, y no ha sido tal vez muy explorado esto en una discusión jurídica o otro tipo, pero para mí es un momento equivalente a la incorporación del laicismo en la Constitución de 1906 o de los derechos sociales en la Constitución de 1929. O sea, el potencial que tiene el buen vivir como un nuevo concepto regulador de la vida social es extraordinario. Dependerá mucho, evidentemente, de los planes nacionales del buen vivir, los que acaba de mencionar
Fander Falconi. De hecho, hay un nuevo plan que empieza mañana, digamos, con la posesión del presidente y un poco a echar a andar desde entonces. Y en realidad, pues, de eso dependerá en muy buena medida y de otras medidas adicionales, por supuesto, pero el cumplimiento del plan y el hecho de que el concepto buen vivir, que ya está implementado en la Constitución, se desarrolle. Javier, me dice producción que tenemos ya un contacto con nuestro colega Alexis Moncayo. Él está, entiendo que en el Palacio de Gobierno, para indicarnos cómo se vive allí este momento, a poquísimas horas de que empiece un nuevo mandato presidencial, el del economista Rafael Correa. Vamos a ver entonces qué es lo que nos tiene Alexis Moncayo. Adelante. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Saludos cordiales a todos en Estudios Centrales. Estamos acá en la Plaza Grande, en los exteriores del Palacio de Carondelet, sede del gobierno, hasta donde hoy a las 18 horas llegó el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, quien fue recibido en una audiencia especial por el primer mandatario Rafael Correa Delgado, quien el día de mañana asumirá por segunda vez consecutiva desde la aprobación de la nueva Constitución de Montecristi un segundo mandato y que será precisamente investido, posesionado en la Asamblea Nacional. Aproximadamente a las 10 de la mañana se tiene previsto que el presidente de la República acuda hasta el hemiciclo parlamentario. Acá podemos ver en los exteriores mucha gente, simpatizantes que han llegado para expresar su saludo al jefe de Estado y también, como no, a las delegaciones internacionales que se han dado cita acá en Carondelet. Vamos a conversar con un amigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es la expectativa que ustedes, los ciudadanos, tienen para estos próximos 4 años de gobierno? Buenas noches. La expectativa que tenemos desde el punto de vista de un universitario está en consolidar el plan del buen vivir, la unión internacional alcanzada con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con José Pepe Mujica, para fortalecer la CELAC, la UNASUR. Entonces, en sí, consolidar el cambio que se ha venido llegando a través de una continuidad que se apremia a ser algo verdaderamente fuerte para el bien del país. Que se cumpla el sueño de Bolívar, entonces es la aspiración de la gente. Acá vamos a conversar con otro amigo. También, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que se genere en la población para los próximos 4 años de gobierno? Bueno, yo creo que todos esperamos que este gobierno se maneje a nivel de justicia, con un compromiso hacia los más necesitados, como se ha venido dando. Y bueno, yo creo que el cambio lo debemos dar todos. Y en este sentido, deseándole al nuevo presidente también éxitos en este periodo. Muchísimas gracias a nuestro amigo. Vamos a conversar acá con otra amiga que está por acá en la Plaza Grande. Expectativas, ¿qué es lo que esperan los ciudadanos para los próximos años, estos 4 años en los que el presidente Correa completará ya 10 en el poder? Que siga acomodando la educación, que le dé prioridad a lo que es educación, salud, que siga así en la educación superior, que se hagan leyes buenas, que se respete eso más que todo. Y eso, más que todo en educación, salud, nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Esas son las impresiones, los conceptos que esgrimen, que emiten los ciudadanos que se han dado cita acá en los exteriores del Palacio de Carondelet. Mañana, les contamos, se tiene previsto que el jefe de Estado asista hasta la Asamblea Nacional a las 9:55, 10 de la mañana, para que inicie la ceremonia de toma de posesión de este nuevo periodo. La misma empezará con el ingreso del pabellón nacional, el himno nacional, y después, obviamente, la intervención de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien será quien tome el juramento al presidente de la República, Rafael Correa. Después será la imposición de la banda presidencial, la firma del decreto que oficializa al economista Rafael Correa Delgado como presidente de la República. La toma del juramento también se hará al vicepresidente Jorge Glass Espinel, y precisamente esa es pues la agenda que se tiene prevista para el día de mañana en la Asamblea Nacional. A las 18 horas se cumplirá la posesión popular. Esto será en el Parque Bicentenario, en las instalaciones del antiguo aeropuerto de Quito, hasta donde también se ha planificado una presentación artística. Más de 200 músicos en escena estarán en el Parque Bicentenario. Este es el reporte desde acá, desde el centro histórico, desde los exteriores del Palacio de Carondelet. Continuamos con ustedes. Muchas gracias.
En los años de periodista que me ha tocado vivir estos momentos previos a la toma de posesión de mando, ha habido realmente temas difíciles que abordar periodísticamente. Hemos tenido que hablar de la carga que ha dejado el gobierno saliente, las deudas que ha dejado los que venían adelante, ¿no? El reparto del poder entre unos tantos, y lo que hoy nos ocurre a los periodistas es absolutamente distinto. Estamos discutiendo otras cosas, estamos hablando de planes programáticos, de conceptos importantes de continuidad. ¿Qué es, Fander, lo que ha previsto el presidente de la República decir mañana en el acto que se desarrollará en la Asamblea Nacional? Las líneas generales más importantes, si es que es posible conocer qué es lo que ocurrirá. Yo entiendo que el presidente planteará sus propias improntas y su propia visión de futuro que tiene sobre el país. Sin duda un elemento para su discurso será el programa de gobierno que se presentó y triunfó electoralmente. Yo creo que uno de los elementos fuertes que tiene el programa es que logró suscitar, conmover a la sociedad ecuatoriana con algunos elementos estratégicos, es decir, por un lado se plantearon nuevos desafíos de política pública. Recordemos que ahí se hizo énfasis en ir hacia una verdadera revolución cultural, en ir hacia una verdadera transformación de una economía que se sostiene sobre recursos que son finitos en el tiempo, el petróleo, los minerales, hacia una sociedad del conocimiento, que se sostiene en inteligencia, capacidades, en creatividad, y aquí hay otra brecha enorme en términos de lo que implica la visión del futuro del Ecuador. Creo que todo eso está armado alrededor de un gran concepto que es el socialismo del buen vivir. Y el socialismo del buen vivir tiene algunos elementos no solo programáticos relevantes en términos de las primacías y de los principios orientadores de la nueva sociedad. Por ejemplo, el ser humano sobre el capital, por ejemplo, el vivir en espacios de convivencia, por ejemplo, el elemento de corresponsabilidad que no estaba presente anteriormente. Corresponsabilidad entendida como la acción del Estado que efectivamente tiene que suplir un conjunto de derechos fundamentales de la ciudadanía, pero donde también el resto de actores tenemos un nivel y un grado de responsabilidad, ciudadanos, gobiernos autónomos descentralizados, en aras de construir esta ilusión movilizadora que es el socialismo del buen vivir. Yo siempre repito, el socialismo del buen vivir no es un concepto, el buen vivir no es un concepto, no es algo que nosotros podamos definir así. Es una ilusión movilizadora, es algo que a la sociedad le permite transitar hacia un futuro mejor. Es un aspecto cultural que tiene también raíces profundas, porque si examinamos a los pueblos que provenimos de pueblos originarios, pues ha habido tradiciones que entiendo en el concepto del buen vivir también se busca recuperar. Están presentes sin duda una recuperación de una identidad propia en un país que tiene características de ser multidiverso, intercultural, donde tenemos no solo diversidad cultural, sino diversidad ecosistémica, y eso nos marca a nosotros como nación, como país. Y en ese sentido, el buen vivir sin duda es una recuperación de nuestra identidad, pero también es una clara proyección hacia el futuro. Es cómo nosotros nos estamos viendo en los próximos años. Seres humanos que convivimos entre nosotros, que nos dignificamos en nuestra acción cotidiana, que construimos corresponsablemente política pública, que ponemos énfasis bastante claros en la búsqueda de construcción de capacidades humanas y de libertades. Yo creo que además el concepto del buen vivir trasciende a visiones convencionales en materia de desarrollo. De una u otra manera hay una crítica velada y bastante concreta a lo que ha sido el crecimiento económico, es decir, esta idea de crecer, expandirnos y no buscar la cualidad en ese crecimiento. Exacto. Recordemos que en muchas coyunturas, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, hubo crecimientos que fueron altamente inequitativos y también muy depredadores en términos de la naturaleza. Entonces, de una u otra manera, el buen vivir también arma una idea de desarrollo con cualidad, es decir, con expansión de capacidades humanas, entendiendo que el crecimiento económico puede ser un magnífico medio para lograr un fin
que es esa esencia y esa espiritualidad también que encierra el buen vivir. Que permita también una disminución de esa brecha enorme que ha habido en nuestras sociedades. Y queremos mostrar enseguida un reportaje también elaborado por Alexis Moncayo, en el cual podemos observar los retos que el propio gobierno ecuatoriano se ha planteado a partir de la experiencia de estos 6 últimos años en el poder. Vamos a ver. Durante décadas, Ecuador soportó una crisis permanente que se agudizó entre 1997 y el 2006. El Estado estuvo inmovilizado, las fuerzas políticas dispersas y atomizadas buscaban cómo medrar de la crisis. No había gobernabilidad. Que antes no teníamos Estado y hoy sí tenemos Estado. Antes el modelo neoliberal nos había dicho que no había que planificar. Los ciudadanos recuerdan cómo eran las dependencias y oficinas públicas durante aquella época. Antes era un desastre, una verdadera hecatombe. Ahora es muy diferente, ¿no? Se siente en realidad una mejor administración. Habría que antes madrugar para coger un turno. Ahora es mucho mejor la atención. Hoy, tras 7 años de gobierno, la administración pública luce diferente. El punto de partida sería la aprobación de la Constitución de Montecristi. La Constitución te plantea la armonía entre la sociedad, el Estado, la naturaleza y el mercado. A partir de entonces es tarea fundamental de la Secretaría Nacional de Planificación reformular cada 4 años el Plan Nacional del Buen Vivir, fundamento ideológico y programático de los proyectos públicos de desarrollo en el país. Toda inversión tiene que responder necesariamente al Plan Nacional del Buen Vivir. Si una inversión que no respondiera a eso no es aprobada. Y nos vamos a enfocar justamente en mejorar los servicios que se prestan en cada una de las instituciones, mejorando los procesos y los trámites que usan los ciudadanos para poder acceder a ese servicio. De la mano viene la búsqueda de la excelencia. Uno de los procesos más relevantes para lograr este objetivo ha sido la aplicación desde la Secretaría Nacional de la Administración Pública del denominado gobierno por resultados, al que se someten más de 20.000 funcionarios públicos. En este momento en el GPR están alrededor de unos 5.000 millones de dólares de inversiones del sector público. El objetivo, por lo tanto, es que se cumplan en el tiempo establecido y en los montos aprobados. Este sistema brinda herramientas para la ejecución efectiva de los presupuestos aprobados y sanciona cuando se los incumple, pero también contempla beneficios cuando los proyectos van por buen camino. Desde este año se comienza a cristalizar el tema de la remuneración variable por excelencia. Las instituciones tienen un incentivo justamente para poder cumplir con sus resultados. Otro plan ambicioso que entrará en marcha el segundo semestre de este año es la construcción de las denominadas plataformas gubernamentales de gestión administrativa. Va a ser infraestructura para que los ministerios estén juntos, pero detrás hay un concepto mucho más grande. Detrás es la posibilidad de que el sector esté coordinando adecuadamente. En este proyecto, que se invertirán $700 millones, incluso se analiza la posibilidad de que una de las plataformas se edifique en el puerto principal. El presidente está analizando y está realmente muy tentado, si ya no lo ha hecho, de tomar la decisión de que la plataforma productiva esté en Guayaquil. De esta forma se busca agrupar a las secretarías de Estado, que hoy están dispersas. Así consideran que se logrará una mayor coordinación del trabajo, pero también que mejorarán las condiciones de movilidad en la capital. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Esto que se trata en este momento, reitero, antes no era posible, pocos años atrás no era posible, y supongo que desde el análisis de Javier Flores es un tema que amerita también un tratamiento. Buscar un gobierno por resultados, ¿podíamos creer que eso era posible en el país? Bueno, claramente un gobierno que ni siquiera sus presidentes lograran terminar un periodo, pues era difícil juzgarlos si no era por sus resultados negativos. Yo creo que eso es, insisto, para mí es uno de los méritos más importantes de este gobierno, es haber reincorporado la planificación y hacerla efectiva. O sea, realmente la planificación no es nueva en el Ecuador, eso lo introdujo, si no estoy mal, Velasco Ibarra en 1953 con el JUNAPLA, la Junta Nacional de Planificación. Sí. O sea, no es una historia nueva. Lo que antes es que no se cumplía. O sea, hubo distintos planes a lo largo de la historia y sin embargo
difícilmente la realidad se compadecía con lo que allí se anunciaba. Y sin embargo ahora aparentemente pues ha habido un cambio radical en ese sentido y la recuperación de la planificación es clave. Un país que no tiene planificación es una veleta, no sabría dónde ir. Entonces me parece que es un elemento que hay que destacar y es interesante que incluso la opinión ciudadana, ahora que le preguntaron a un muchacho fuera de Carondelet, dice cumplir el plan nacional de eso es llamativo. Sí, sí, es llamativo que eso se haya incorporado al discurso ciudadano. Probablemente porque también la política se ha elevado en calidad y la gente quizá confía un poco más y discierne sobre la política, ¿no? En términos mucho más racionales. Yo creo que además para un ciudadano de a pie te da mucha mayor facilidad para participar en la política cuando sabes qué reclamar, sabes qué esperar a tu gobierno. Esa es la ventaja de la institucionalidad, la previsión. Uno puede prever qué puede suceder a partir de esta planificación, a partir de esta institucionalidad que tiene una serie de atribuciones y competencias, y a su vez el ciudadano tiene una serie de mecanismos a su vez para exigirle al Estado central el cumplimiento de esas obligaciones. Y eso me parece lo más llamativo. Cuando hay ese tipo de sinergia, caminas a una sociedad completamente distinta. Yo creo que Ecuador dará un cambio cualitativo, yo siempre digo esto en broma, cuando exportemos ideas y respetemos los carriles de tránsito. Ahí habremos cambiado en la matriz productiva y en un cambio cultural, porque ahí es donde se ve en la calle cuando respetas al otro. Si crees que el otro no te importa, pues le cierras el carro, lo botas, lo atropellas, te da absolutamente igual. Que sea un ciclista, peatón, madre de familia, te importa un carajo, tú estás en tu carro y te lo llevas. Puedes aumentar cuando se deje de pitar también. Por supuesto, el pito indebido es un síntoma de que es su desarrollo purito. Así como no hacer, esta es una gran frase del documental de Manolo Sarmiento, que es extraordinario sobre el rol 2. Sí. Uno de los síntomas del subdesarrollo es no relacionar una cosa con otra. Pensar que cada cosa va por su aire. Y no, en realidad hay que pensarlas en conjunto para buscarles una salida. Y por eso cabe entonces relacionar, porque antes había analistas y políticos que se quejaban de la falta de gobernabilidad, pero ahora que hay gobernabilidad también se quejan. Bueno, me imagino que esa es parte del negocio de quejarse, ¿no? Para algunos será eso. En realidad, mira, yo creo que el hecho de haber consolidado un plan termina un poco. ¿Qué es lo que reemplaza la planificación y la eficacia, la gestión por resultados? Reemplaza básicamente la discrecionalidad y la ineficacia típica del gobierno. Además de que ha generado un escenario que modificó muchísimo y radicalmente, lo conversábamos justo antes de que salga la entrevista al aire. El hecho de que no haya una teoría del péndulo, por ejemplo, que no tengas que cerrar un gobierno para hacerle daño al que viene, ya implica un cambio radical de la forma como yo cuando era chico, en los 80, veía que se terminaba el gobierno de Febres Cordero y estaba haciéndole a pedazos el camino a Borja para que Borja empiece desde cero y le vaya mal. Y esa era la lógica, que el otro empiece mal para que ande los tumbos y luego volver dentro de esta lógica de primero tú y después yo. Y eso evidentemente implica cero políticas de Estado. No hay una idea consistente que oriente la acción del gobierno, sino está sujeto a facciones que se reparten cuotas de poder a beneficio particular y ciertamente con una orientación distinta a la del beneficio colectivo, al bien común. Yo creo que si algo hay que destacar la Correa, y yo creo que esto tiene una vertiente mucho más religiosa que en realidad académica. Yo creo que Correa es una mezcla de Hayon Chang y las encíclicas papales de Rerum Novarum. Esa es mi perspectiva ideológica de él. Pero básicamente, si uno lo percibe a él como ideólogo, su opción preferencial por los pobres, que es un discurso que repite bastante y que es propio de la teología de la liberación, es capital para entender hacia dónde apunta. Y eso es lo que también está detrás de la persona por encima del capital y toda una serie de discursos que son los que implican un cambio realmente radical de la forma como se entendía el uso del gobierno en periodos anteriores, donde en realidad pues, se lo utilizaba para satisfacer ciertas prebendas personales o de grupo. Eso es claro y está ahí para que cualquiera haga el análisis correspondiente y se dé cuenta cómo se orientaban las políticas públicas antes, cuando habían políticas públicas y se merecían ese nombre. Con tal capacidad de maniobra que incluso hay que recordar que teniendo en el Parlamento uno o máximo dos representantes pudieron llegar hasta la presidencia de la República. Pero ahora se plantean plataformas gubernamentales, Fander. ¿Por qué? ¿A partir de qué experiencia? ¿Qué es lo que buscan conseguir? Se dice que habrá una inversión importante de $700 millones para crear estas plataformas. ¿Qué se busca específicamente? Yo creo que el reportaje estuvo bastante bien planteado, es decir, detrás de un concepto de infraestructura hay un concepto de organización del Estado. Es decir, ahora tenemos un Estado que ha recuperado sus roles de planificación, de regulación, de distribución, de redistribución de los recursos,
Es un Estado que actúa en el territorio a través de distritos y circuitos. Es un Estado que se desconcentra, que reparte el poder. Y yo creo que ese discurso, tú recuerdas discursos ciertamente con apetencias voraces en términos económicos, que fue la descentralización oligárquica, la descentralización a la carta, al estilo del Partido Social Cristiano, lo que provocó justamente es una desestructuración y una desinstitucionalización de ese Estado. Entonces hay una recuperación de todo eso. Y las plataformas implican la posibilidad de coordinar el Ejecutivo. La coordinación evita fuga no solo de talentos, sino que obliga necesariamente a racionalizar el ejercicio de la función pública, optimiza recursos y además en términos urbanos creo que está pensado para darle a Quito polos o polaridades también de desarrollo necesarias. Recuerda tú a Quito y también a Guayaquil. A Quito y a Guayaquil se prevé potencialmente. Supongo que otras ciudades. En la plataforma productiva que la está, como decía Pavel Muñoz en la entrevista, examinando el propio presidente de la República. Yo creo que todo eso se condensa, digamos, en una infraestructura física. Javier hacía una interesante alusión de cómo se dejaba anteriormente o cómo se recibía el Estado cuando había un cambio de gobierno. Pero yo diría que más allá de eso, lo que había en el fondo es una idea de desmantelar el Estado, de privatizar lo público, de supuestamente de plantear que los mercados eran absolutamente eficientes, y citó también a Jaco Chan, y Jaco Chan justamente plantea eso, es decir, la idea de que los mercados, digamos, no hay libre mercado, los mercados son regulados, son una ilusión, que a los mercados hay que intervenirlos, regularlos en función de un bien común. Y eso es todo lo que marcó la época anterior, que también se caracterizó por un secuestro de ese Estado a favor de los grupos de poder que en ese momento estaban presentes. Una ilusión neoliberal que todavía pervive en muchos lugares del planeta, ¿no? A pesar de que hay grandes procesos también de reversión de esa tendencia, y América Latina creo que en eso ha sido un ejemplo. Sí, hay mucha discusión sobre lo que es el neoliberalismo. Para muchos es una ideología, no es una teoría macroeconómica, es una ideología que además estuvo enraizada en nuestras élites políticas y económicas. El neoliberalismo es el desmantelamiento de lo público, el rompimiento de una idea de solidaridad como sociedad, y creo que, como decía Juan Pablo, es la expresión más salvaje del capitalismo, que ahora estamos viendo cómo ya fracasó en los países del este asiático en los años 90, fracasó en América Latina, y ahora vemos cómo fracasa en Europa, en Grecia, Italia, Portugal, España, Chipre y recientemente Francia, que ya entra en un segundo trimestre de contracción, justamente por la aplicación de este tipo de políticas, privatizaciones, ajustes estructurales, contenciones de la demanda, desmantelamiento de lo público, reducción de los salarios de los trabajadores, esta idea de que el homus económicos, de este individualismo a ultranza es el que se va a imponer sobre los procesos societales. Y creo que la recuperación de lo público también es una recuperación de una dignificación del ser humano que fue apabullado por las políticas neoliberales en América Latina. ¿Y estos son procesos que vienen para quedarse o pueden también en un momento dado ser vencidos por las fuerzas que se oponen? Yo hoy tengo matices de comprensión diferentes. Así como el neoliberalismo fue, o los que estábamos en contra del neoliberalismo, prácticamente éramos unos herejes, una apostasía comparable con las quemas de brujas en el medioevo. Creo que tampoco se puede decir que ir hacia el otro extremo de Fukuyama, donde supuestamente íbamos a tener el fin de la historia y la predominancia de un capitalismo sin límites. Creo que tampoco se puede pensar que esta es una época que ya está todo dicho. Yo creo que los procesos sociales, como bien sabe Javier y tú perfectamente, son procesos vibrantes, diarios, cotidianos, implican organizaciones sociales, correlaciones de fuerzas determinadas, presiones sobre y cambios en los elementos de poder, y eso puede variar. La gran lección histórica que tenemos como humanidad es que lo que parecía invencible, que en su momento era el socialismo real, muchos sabíamos que ahí había problemas de democracia, de falta de libertades, de un excesivo productivismo, de unos elementos a ratos
pesados, odiosos, con una violación constante de libertades, evidentemente en algún momento iban a estallar. Y asimismo los elementos de crisis del capitalismo, que parecería que es una crisis de mayor calado, muchos sociólogos, filósofos hablan de una crisis de civilización, o sea, mucho más honda que una neta crisis económica, que se relaciona con los vaivenes del ciclo macroeconómico. Parecería que es una crisis de mayor calado, donde el problema más estructural, el telón de fondo, es la crisis de lo real. Es decir, nosotros hemos violentado los límites naturales de la tierra, ahí sí recupero tus ideas de la Pachamama, de nuestro hábitat, y esos disturbios están originando problemas planetarios que eran impensables hace apenas pocos años. ¿Quiere decir esto, como pregunta, que estamos hacia el fin del capitalismo? No necesariamente. No podemos ser tan deterministas y decir vamos abocados hacia un fin del capitalismo, pero sí que ese modelo ha fracasado y que tenemos la opción como latinoamericanos y como ecuatorianos de plantearnos que otro tipo de sociedad es posible. Y creo que esa es la esencia del buen vivir. Sociedades que probablemente exigen, demandan una gran movilización, porque estos procesos no giran solamente alrededor de pocas personas, sino de las colectividades. Pero ¿qué va a acontecer con una oposición ecuatoriana débil, sin representación parlamentaria, con escasa movilidad política? Vamos a ver el siguiente informe que ha elaborado Diana Sierra desde Guayaquil y que da cuenta de este tema. Tienen 20 segundos para ratificarlo. Una mayoría inédita tiene Alianza País en el Poder Legislativo. 100 de los 137 votos le permite incluso aprobar reformas constitucionales sin el apoyo de otras bancadas. A criterio del analista Javier Flores, esta es una buena oportunidad para que el oficialismo convoque al diálogo a otras organizaciones, lo que podría marcar un suceso político sin precedente. Más allá de que para ellos no sea estrictamente necesaria esa opinión para el resultado final. Digo, en términos prácticos, en términos de deliberación democrática, evidentemente es importante escuchar a otras personas. Para representar al pueblo ecuatoriano como... En la variada oposición no se habla de alianzas. La que existía entre los partidos Creo y PSC Madera de Guerrero solo sirvió para las elecciones de febrero pasado. La oposición como tal sí que está fragmentada, está en una dificultad de conseguir incluso una bancada, porque hay una oposición que le corre al gobierno por la izquierda y otra que va por la derecha, y entre esas no tienen buenas relaciones. Es probable que escenas como esta se repitan en los espacios públicos a nivel nacional, pues es la plataforma que le queda a la oposición para hacer conocer sus protestas y sus propuestas. Los pueblos del Ecuador siempre han tenido las calles como el escenario. Las formas de lucha se irán generando en función de cómo el gobierno va respondiendo. Una de las figuras que con más éxito convocó a sus coidearios en contra de algunas políticas del gobierno de Rafael Correa fue el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, durante las marchas realizadas en los años 2008 y 2010. Fueron muestras de fuerza, pero en realidad, si te das cuenta, no salió de allí algo que haya prosperado ni en términos de legislación, ni en términos de impugnación al presidente. Y eso creo que habla muy a las claras de qué tipo de efecto han tenido estas marchas en nuestra sociedad. Pero este tipo de iniciativas no nace solamente en las organizaciones políticas, sino también al margen de estas. La más reciente fue convocada por el colectivo denominado 14 millones para protestar contra la distribución gratuita de la píldora del día después y otros temas relacionados a la sexualidad que se debaten en la esfera pública. Nosotros estamos proponiendo, primero, informar a todos de qué se trata la píldora y de qué se trata la ideología de género. Aquí no hay política, aquí no estamos reunidos por religión. Somos una familia muy grande. A pesar de que la respuesta a esa convocatoria no reflejó el nombre de su agrupación, Vallarino, al igual que cualquier otro ecuatoriano, podría llevar sus propuestas a la Asamblea Nacional, ya que la Constitución de la República, en su artículo 61, reconoce el derecho ciudadano a presentar proyectos de iniciativa popular normativa, con firmas de respaldo equivalentes al 0,25% del padrón electoral. Lenin Hurtado, del Movimiento Popular Democrático, partido que no logró representación en la Asamblea para este periodo, tiene en cuenta esa posibilidad constitucional. Ese proyecto así presentado
es de obligatorio trámite en el Consejo Administrativo de la Legislatura, en el CAL, se tiene que aprobar en un plazo determinado y el presidente no lo puede vetar totalmente, solo parcialmente. Presentar un proyecto legislativo es complicado, es mucho más complejo, implica estudiar la legislación que se quiere proponer, redactarla, que no es fácil, requiere técnica jurídica. De todas formas, nuestra sociedad civil está todavía un poco lejos de eso. Por lo general es bastante más inmediatista. Diana Sierra, Perspectiva 7. Diversos analistas, entre ellos Carlos Larrategui, ha dicho ya que la oposición no puede, dentro de la Asamblea Nacional, mantener una posición unitaria para jugar ese rol desde ese espacio político. Él habla de la necesidad de una acción extramuros y en relación directa con los medios independientes y la opinión pública. Significa que hay sectores políticos del país que están desconociendo lo institucional y que creen que entonces debe hacerse política en las calles simplemente. Bueno, yo creo que están reconociendo algo evidente, que el mecanismo institucional para hacer política les va a resultar plenamente insuficiente para hacer lo que quisieran hacer. Eso es lo que están reconociendo. Yo decía en Twitter cuando se supo que el número de asambleístas superaba el número mágico de 92, que habilita básicamente hacer todo el set de reformas que la Constitución establece. Y bueno, obviamente tienen que contar para alguna de ellas con un referéndum popular, que es una cuestión adicional y que complica ciertamente las cosas, digamos, más allá del trámite legislativo propio dentro de la Asamblea, pero que en todo caso el escenario legislativo es altamente favorable al Ejecutivo, teniendo más, al partido de gobierno, mejor dicho, teniendo un número mayor a 92. Y yo decía, los de la oposición se pueden comprar un yoyo, y jugar los 4 años, porque tranquilamente pueden decir algo, pueden no decirlo y las cosas pueden suceder igual, pueden suceder lo mismo. ¿Comprar un yoyo para no aburrirse? Para no aburrirse, claro. Para que tenga alguna actividad que desempeñar. Pero más allá de esta forma cruda de exponerlo, yo creo que el trabajo en la Asamblea va a depender mucho más de la prudencia que tenga su cuerpo directivo y básicamente el partido mayoritario, que de las posibilidades que uno puede esperar de desarrollo de la oposición. La oposición tiene una mecánica de acción bastante limitada en cuanto a sus propuestas y lo ha mostrado cuando ha tenido más fuerza para hacerlas. Y el hecho de que se trasladen a la calle, yo no lo vería mal, ojo. Yo creo que hay que tener cuidado cómo se protesta en la calle. Si una protesta es violenta, pues merece algún tipo de sanción. Esto está no solo establecido en nuestra legislación, sino que además instrumentos internacionales o los informes, por ejemplo, la Relatoría de la Libertad de Expresión sobre derecho a la protesta, pues, digamos, establecen límites de ese derecho. Yo defiendo el derecho a la protesta, salir a la calle a expresar la no satisfacción de un derecho o un reclamo específico por una violación de un derecho. Me parece que es el primer derecho de un ciudadano, el primero, no el último ni uno mediano, el primero. Es el salir a la calle y decir esto está mal. Y de hecho nuestra Constitución lo reconoce además. En una de sus... Eso es lo que le corresponde a la oposición. O sea, yo creo que es una de las variables que va a utilizar dentro de estos 4 años, sin lugar a dudas. Y evidentemente va a corresponderse con muchos de sus aliados no institucionales, digámoslo así, o no vinculados a la política formal. Típicamente los medios de comunicación o los gremios de cámaras, y en fin, que han agrupado tradicionalmente a la gente vinculada a la derecha, que es... técnicamente hablando, pues el opositor principal del gobierno. Pero yo creo que lo importante de todo este escenario de la oposición, para ellos, debería ser tratar de consolidar de una buena vez por todas un frente común con una ideología claramente determinada. El propio Correa ha buscado ese escenario. Pero ¿cómo un frente común entre partidos y movimientos que no tienen una coincidencia ideológica? Eso es lo que yo decía en la entrevista que me hizo Diana Sierra, que es muy difícil que partidos que tienen tantas desavenencias entre sí lleguen a un punto común. Es muy difícil. Y ciertamente va a ser difícil para la oposición hacer dentro de la Asamblea una presión suficiente como para lograr incorporar cosas por su propio mérito. Pero va a depender mucho del partido del gobierno tener esa receptividad, esa apertura, esa grandeza de ánimo. Ayer hubo una buena muestra con el tema de concederle una vocalía, una presencia en el CAL a Creo. Me parece que fue, a pesar de que no alcanzaba los números, un poco ceder ese espacio, digamos, me parece que es una movida inteligente. Digamos, Creo no es que va a cambiar el panorama de cosas de lo que sucede en el CAL por tener un espacio allí, pero al mismo tiempo es
es generar un espacio de discusión y de discutir con altura. Y yo creo que dentro de todos los opositores políticos que se tienen en la Asamblea, probablemente creo sea el que, con todas las deficiencias que puede tener su plan de gobierno y tal, pero yo lo leí, me parecía que trataba de apuntar a una suerte de consistencia ideológica dentro de una idea un poco caduca en muchos aspectos. Tan caduca será que provenía de la derecha española, que está bastante en entredicho al día de hoy, porque su gran mentor es Aznar, digamos, el señor Lasso. Pero aún así me parece que salimos todos gananciosos si la oposición llega a consolidar un discurso y llega a consolidar unas prácticas políticas que tengan propuestas concretas para mejorar proyectos legislativos. Y si el gobierno tiene, o el partido no tiene una apertura para discutir eso, creo que se habrá cambiado muchísimo el escenario legislativo de lo que recordamos en 2005 o años anteriores. ¿Cómo entender que fuerzas políticas de derecha, dígase Partido Social Cristiano, Creo, Madera de Guerrero, no puedan alcanzar acuerdos y solamente se presenten para las elecciones de coyuntura, ¿no? Y quizá en las próximas elecciones, en las seccionales, incluso no los veamos juntos? Bueno, yo creo que, si me preguntas por estrategia, yo creo que Creo sale ganancioso si no salía con Nebot. Me da la impresión. Los números, por lo menos en Guayaquil en particular, fueron terribles para Lasso, siendo la ciudad en la cual él pidió el apoyo al máximo líder de la ciudad, al casi dueño de la ciudad en términos de su administración política en los últimos años, y obtuvo un porcentaje menor que el que obtuvo a nivel nacional. O sea, Lasso en Guayaquil obtiene el 21% cuando a nivel nacional obtiene el 22%. Tiene menos en la ciudad en que lo apoyó la figura política relevante de la ciudad. En ninguna parroquia de Guayaquil, que está compuesto de 21 parroquias, 16 urbanas y 5 rurales, gana Lasso. Solo gana en 3 sectores de la ciudad: Urdenor, Vía La Costa y La Ceiba. En todo el resto de la ciudad de Guayaquil lo va a recorrer. En algunos lugares 70% de los votos a 10. Chongón, Tenguel, las parroquias rurales y típicamente las parroquias menos cercanas al centro, digamos, Ayacucho, 9 de Octubre, Pedro Carbo, Rocafuerte, son parroquias más peleadas, donde igual gana Correa. O sea, Lasso no le ganó a Correa en ninguna parroquia de la ciudad de Guayaquil. El crecimiento de Correa es del 40% de votos al 65%. Y gana en las parroquias claves: Tarqui, Febres Cordero y Jimena. Solo Tarqui es el tamaño de la provincia de La Suárez. En este momento no tener una oposición vigorosa con la cual se pueda interactuar también, se pueda debatir políticamente, ¿no? Gobierno y oposición, temas fundamentales para el país, ¿es bueno o malo para la gobernabilidad? Es muy malo, digamos. Yo creo que la democracia se sostiene sobre tendencias vigorosas y sobre oposiciones adecuadas en términos programáticos, sociales y políticos. Creo que sería sumamente sano para el Ecuador que se vayan consolidando tendencias políticas, programáticas. Creo que la derecha, si me preguntas a mí, yo creo que la derecha no ha evolucionado en este país. Yo creo que tiene los peores rezagos de la derecha autoritaria de la época anterior. Conceptualmente es una derecha que busca el lucro sin fin, no ve la articulación social en los procesos de cambio. Creo que hay un desentendimiento de la política ecuatoriana real. Por ejemplo, yo creo que las expresiones políticas que pasan en este momento en América Latina no se explican solo por las figuras de líderes, recogiendo un poco uno de tus comentarios en el programa. Creo que detrás de esto hay fuerzas sociales articuladoras y eso no se lo ve cuando se hacen ataques personificados a las figuras políticas latinoamericanas. No se ve que detrás de esto hay procesos sociales, pero no solo procesos sociales que sostienen a esos líderes y a esos procesos, sino acumulados históricos que vienen de mucho más atrás. Y desde ahí hay una miopía de un entendimiento y una pésima comprensión de las realidades. Entonces yo creo que tiene que haber una evolución de la derecha en nuestro caso, en nuestro país. En nuestro caso también, Fander, el momento que vivimos se debe a una suma de luchas, tú lo estás señalando perfectamente, que han ocurrido años atrás. Los indígenas han sido protagonistas de esas luchas. Sin embargo, ese sector importante no está apropiadamente vinculado con este proceso de cambio político que vive el país. ¿Al gobierno le interesa establecer mejores nexos para coparticipar en el proceso de cambio? O sea, sin duda alguna. Es decir, por un lado, recogiendo nuevamente esa idea de que esto es un acumulado histórico
yo creo que representa lo que fue las luchas obreras de los 70, el movimiento campesino, el movimiento insurgente de este país, y nosotros lo decimos así de claro en el programa de gobierno. El movimiento de los forajidos que votó a Gutiérrez, el movimiento que removió del poder a Bucarán y Maguad, justamente por sus políticas antinacionales y antipopulares. Creo que todo eso es la expresión de lo que fue y lo que permitió el triunfo de Rafael Correa, y además de un líder excepcional, etcétera, con sus distintas cualidades. Creo que era el momento histórico, era el momento que se estaba fraguando también una corriente histórica en América Latina. Era el desenlace de un conjunto de luchas latinoamericanas, la oposición férrea a los tratados de libre comercio, la oposición férrea a tener bases militares en nuestros territorios, el llamado a redefinir las reglas de juego políticas e institucionales, vía constituyentes justamente, que fue el caso de Colombia, fue el caso de Venezuela, el caso de Bolivia y también fue el caso de Ecuador. Y en eso la emergencia del movimiento indígena fue absolutamente clave. Ahí yo diferiría un poco si la representación tiene que necesariamente formalizarse en instancias del Ejecutivo o lo que fuera. Yo creo que el movimiento indígena es un actor real en América Latina, y evidentemente, desde mi punto de vista, la construcción de un cambio societal pasa con una alianza sólida con el movimiento indígena adecuado y verdadero, no con el movimiento clientelar, que también fue descompuesto y también fue desmantelado en su ingreso, por ejemplo, al Butirato. Yo creo que también hubo un conjunto de errores históricos en el movimiento indígena, hasta su último desenlace electoral ya muy desconfigurado y con una pérdida de perspectiva desde mi punto de vista histórico, lo que fue la última candidatura electoral. El presidente de la República, que mañana inicia un nuevo periodo, ha dicho: yo no me presentaré más como candidato a la presidencia de la República porque además la Constitución no lo permite. Pero ¿qué ocurre dentro del propio movimiento Alianza País? ¿Hay una búsqueda de alternativas que puedan asumir una función tan importante como la de ser presidente de la República u otras instancias de dirección? Vamos a ver el siguiente informe que ha elaborado Alexis Moncayo. Nunca antes en la historia política de Ecuador un presidente tuvo 6 años consecutivos de gobierno. Luego a prestarse a asumir un nuevo mandato de 4 años adicionales. Pero además ninguno había ganado en primera vuelta por 2 ocasiones, como se ha ocurrido con Rafael Correa Delgado. La gente está viendo un partido, está viendo una propuesta y es hacia esa con la que va confiando. Por supuesto, un liderazgo fuerte del compañero Rafael Correa con resultados que son posibles gracias a un equipo de gabinete muy profesional, muy preparado. Sin embargo, este escenario de estabilidad plantea desafíos como la alternancia o alternabilidad democrática. La alternabilidad en general es entendida como si se quiere, visto desde el mercado, es el acceso a la posibilidad del poder, ¿ya? Esto en algunas constituciones en varios países de Latinoamérica ha tomado casi una forma de bipartidismo. Líderes de Alianza País dicen haber establecido mecanismos y espacios a nivel nacional que, según sostienen, dan paso a la formación y preparación de nuevos cuadros dirigenciales. Uno de los elementos importantísimos ha sido el de conformar nuestra escuela de formación política. Tenemos casi 2 años de funcionamiento, tenemos ya escuelas en cada una de las provinciales. La primera demostración de la alternancia en el movimiento País, la propia Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional casi el 35-40% son nuevos actores. Incluso militantes de partidos no afines al gobierno y a Alianza País reconocen que en Ecuador la política está adoptando nuevos y mejores matices. A mí me enorgullece reconocer que la política ya no es un mundo adultocéntrico, ni es un mundo de los hombres nada más, sino es un espacio donde las mujeres jóvenes e incluso mujeres con discapacidad, como puede ser mi caso, tenemos un espacio de representación. Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigaciones IES, asegura que el recambio dirigencial en la Asamblea debe ser entendido como un claro mensaje de renovación generacional y de equidad de género. Ese es un primer momento. Lo que habría que evaluar es cómo el comportamiento de la Asamblea va consolidando ese mensaje. También Germán Rodas, profesor de la Universidad Andina, asegura que la alternancia del poder no debe encasillarse en la lógica del péndulo político, es decir, un intercambio formal del poder entre una y otra fuerza política. Alternabilidades no deben ser concesiones graciosas de nadie.
los cambios en la conducción del gobierno, los cambios de gobiernos inclusive, necesariamente deben responder a la lucha social de nuestro pueblo. A criterio de Rodas, las expectativas se posan en el nuevo periodo de gobierno que está por empezar. Porque se habla de cambios importantes en la construcción del proyecto político. Todos estos elementos son los que van a determinar o no en el mediano plazo las alternabilidades. Porque si este proyecto no cumple lo que ha ofrecido, seguramente los sectores sociales van a plantearse la alternabilidad. Los analistas consultados por Perspectiva 7 coinciden en que la tarea actual de las agrupaciones políticas de gobierno y oposición debe ser la de generar y profundizar públicamente el debate para mirar el presente y el futuro del país, no solo desde la elección coyuntural, sino más bien desde los grandes planes programáticos e ideológicos. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Una de las deudas históricas que tienen los políticos con el país es no haber generado relevos dirigenciales. Siempre se ha girado alrededor de una o dos figuras, no más. Pero ahora que la política se hace de otra manera, ¿es posible pensar que el movimiento Alianza País hoy en el gobierno está en capacidad de proponerle al Ecuador un relevo dirigencial? Yo creo que sí, está plenamente capacitada. Yo creo que a la izquierda siempre se le vio como una izquierda teórica. Yo creo que luego de 6 años de gobierno, primero se demuestra que la izquierda puede ser práctica, que puede tener logros contundentes en materia de política pública. No creo que todo está dicho, por cierto. Yo creo que hay enormes desafíos. Vamos en una dirección correcta en los temas que hemos desplegado en esta noche. Reducción de inequidades, reducción de pobreza, estabilidad macroeconómica, estabilidad política, etcétera, etcétera, pero indudablemente todavía nos falta. Pero yo creo que la gran visión que tiene que tener la izquierda es que no le tiene que rehuir al poder. La presencia, esa creo que es uno de los elementos fundamentales de la nueva concepción. La presencia importantísima de mujeres en la Asamblea Nacional, el 40%, y 3 de ellas, guapas, además, dirigiendo el poder legislativo, es un propósito de Alianza País para mostrar que sí hay procesos de cambio. Sí, ¿O responde a qué? En una sociedad machista, en una sociedad con unos atavismos culturales tremendos, el hecho de que 3 mujeres estén dirigiendo una de las principales funciones del Estado es un mensaje claro, independientemente si sea un tema netamente solo de género. Creo que aquí hay la construcción de una capacidad para decir que en esta función tan delicada del Estado, que tiene que hacer leyes, que tiene que fiscalizar, 3 mujeres jóvenes pueden asumir el control y el rol de dirección, de un direccionamiento político de una asamblea. Dígame. Pero más allá que eso, digamos, recordemos que también ha habido mujeres nefastas en la historia de la humanidad. Thatcher fue una mujer y sus políticas fueron terribles, digamos, en términos de la aplicación neoliberal, en términos de sus nexos con la dictadura militar chilena, lo que implicó para la agresión para América Latina. Es decir, sí hay una recuperación del tema de género en una sociedad machista, clasista, con un conjunto de atavismos, y sí es una señal importante, pero lo otro, la construcción social, lo que está detrás de hombres y mujeres, creo, desde mi punto de vista, que es lo más importante en términos de las transformaciones políticas. Desde fuera de Alianza País, desde el análisis, Javier Flores, ¿cómo ve la posibilidad de alternancia en el movimiento de gobierno? Bueno, yo creo que es necesaria, en primer lugar, digamos, y esto Correa lo ha dicho varias veces, él está consciente de esto, pero el hecho de centrarse en una sola figura constituye un desgaste no solo para el presidente en sí, porque el presidencialismo tiene el grave efecto de que el mayor enemigo del presidente es el presidente mismo. Siempre. Correa ha capeado durante 6 años el temporal muy bien, porque en otras condiciones un presidente con 6 años en el poder está fuera de juego en Ecuador. Tradicionalmente ha sido así y Correa es una excepción a esa regla y es muy llamativo. Y él yo creo que está muy consciente de que tiene que, para que esto se sostenga en el tiempo, ser una construcción que se muestre que también puede depender de otras personas en su cabeza directiva. Obviamente es muy temprano todavía para saber a dónde está apostando, pero hay mensajes. El hecho de haber seleccionado a 3 mujeres para que encabece una de las funciones del Estado es ciertamente un mensaje que está allí para todo el que lo quiera leer. Y el tema de las mujeres es muy llamativo, porque aparte Ecuador tiene en las 3 funciones del Estado
alta participación en altos cargos directivos de mujeres. En el gabinete también es un porcentaje, me parece, de alrededor del 40%. La Corte Nacional de Justicia es una de las pocas en el mundo, si no la única, que tiene paridad de género. Y el legislativo tiene también un 40% aproximadamente mujeres que participan en ese foro. Entonces estamos hablando de una cuestión, digamos, que no es solo por este acontecimiento singular o el hecho de que estén ellas tres al mando de la Asamblea, sino que es un tema transversal y que hace a la idea de cambio de perspectiva. A mí me parece fabuloso que las mujeres entren a la política de esa forma, porque yo creo que además, por su propia vivencia cultural de vivir en un país como este, machista, clasista, eso es un aporte importantísimo para entender ese machismo. Porque para el macho no hay machismo, o lo ve como un rasgo de humor, lo entiende como parte de una cultura jocosa. Siendo como es una condición de poder. Claro, él político, simplemente lo va a ejercer social. y no va a sentir ahí un problema. Y cuando establezca leyes o prácticas, uno debe pensar nada más en cómo fue la adopción de la ley de cuotas en este país. Durante mucho tiempo, hasta antes de que se aplique realmente en la Asamblea, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, hasta antes hubo toda una serie de trampas de los partidos políticos para que las mujeres vayan en la parte de abajo de la lista, vayan de suplentes, que no se incorporen al debate legislativo, y los porcentajes muestran efectivamente cómo en el curso del tiempo y con el cumplimiento efectivo de la ley, las cosas cambiaron hasta llegar al punto que tenemos hoy, y eso es sumamente importante y significativo. Muchas gracias a Javier Flores y a Fander Falconi por habernos acompañado en este programa en el que tratamos de abordar un tema muy especial, esta condición inédita que vivirá nuestro país cuando mañana se inaugure un nuevo periodo de gobierno. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.